Crecen las alertas del Banco Mundial tras conocerse las revelaciones de los llamados papeles de Panamá. Representantes del organismo insisten en que es urgente crear leyes más estrictas en materia de control fiscal. Los documentos filtrados en el escándalo de los papeles de Panamá dejaron al descubierto los esfuerzos de gente rica de todo el mundo para ocultar dinero y evadir impuestos. Si bien gran parte de esta actividad no es ilegal, algunos políticos en Estados Unidos y en otros lugares aseguran que tal vez debería serlo. Muchos de ellos piden nuevas leyes más estrictas que hagan que sea más difícil ocultar la riqueza. La directora gerente del Banco Mundial afirma que esto daña la percepción de confianza, lo que puede afectar el crecimiento económico en los países que más lo necesitan. Cuando los países ven que algunos de los líderes de élite, o en este caso las personas ricas, tienen cuentas en el exterior, entonces empiezan a cuestionar por qué. Y ellos preguntan, ¿es realmente una razón legítima o hay algún ocultamiento? Los expertos del grupo de investigación y asesoramiento denominado Global Financial Integrity dicen que por estas maniobras el drenaje de las arcas del gobierno es enorme. Nuestros datos muestran que más de $1 billón en dinero ilícito se desvía de las economías en desarrollo cada año. Esto es mucho más que toda la ayuda exterior y toda la inversión extranjera que entra en estos países cada año. Funcionarios bancarios plantean la necesidad de leyes más estrictas y una mayor cooperación, mientras altos funcionarios financieros y económicos de todo el mundo, reunidos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Washington, se hicieron eco de ese sentimiento. A esta hora establecemos contacto en vivo con José Ugas, el presidente de Transparencia Internacional. Una buena noche, señor Ugas. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido. Lo primero, ¿por qué es importante la información que revelan los papeles de Panamá? ¿En qué casos además es ilegal utilizar un offshore? ¿Y qué casos se conocen en que se haya utilizado este tipo de empresas para lavar dinero como tal? Yo creo que la importancia de los casos de los papeles de Panamá está en que revelan la dimensión del problema. Si bien es cierto, como se señala reiteradamente, las empresas offshore no son empresas ilegales en sí mismas, sin embargo, cuando se utilizan para evadir impuestos, para cometer fraude o para lavar dinero, cosa que ocurre con mucha frecuencia, se cruza la línea y se incurre en actos delictivos, como parece ser varios de los temas que ya los periodistas que han venido analizando preliminarmente esta información han revelado en los últimos días. Sí, necesariamente, señor Ugas, buenas noches, Andrea Bernal lo saluda, no es algo ilegal, de todas maneras hay muchas personas que ostentan cargos públicos, presidentes que tendrían empresas o estarían involucrados, por ejemplo en el caso de Perú, el involucramiento de financistas de Keiko Fujimori y de la carta también de presentación de Pedro Pablo Kuczynski, aún involucrado en los Panama Papers. ¿Qué dice eso sobre los gobernantes, sobre quienes gobiernan América Latina? Mire, en primer lugar debo decirle que nuestra organización Transparencia Internacional viene abogando hace más de 2 años por el establecimiento de un registro global donde se conozca quiénes son los beneficiarios de estas empresas, registro al que debería tener acceso cualquier ciudadano. Esta propuesta la llevamos a la reunión del G20 en diciembre del 2014 y fue aprobada y se ha empezado a desarrollar. Por lo tanto, creemos que la transparencia es fundamental en esta materia y muchas otras, pero en esta en particular, porque cuando se ponen nombres de fachada se quiere ocultar algo y no siempre ese ocultamiento tiene una motivación lícita. El hecho de que aparezcan 75 jefes de Estado o autoridades de alto nivel involucradas en estos papeles de Panamá, creo que hablan muy mal de la clase política, porque la transparencia debería ser una regla de quienes nos gobiernan, y no creo que en todos estos casos haya alguna razón de fuerza que justifique el hecho de que utilicen nombres de terceros o saquen dinero fuera de los países donde se encuentran para una razón que no tenga un origen ilegal. Precisamente usted dice que quedan muy mal parados los gobiernos o personalidades que están involucradas en casos de corrupción, y vemos que incluso gobiernos como el de Brasil, el de Venezuela son ampliamente señalados por corrupción, también en el resto del continente americano, y quería preguntarle, a juicio de Transparencia Internacional, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el fenómeno en América? ¿Por qué estamos viendo tantos casos?
Bueno, en América Latina creo que es un fenómeno de luces y sombras. Por un lado, estamos viendo que efectivamente se destapan grandes casos de corrupción. Pensemos en el caso de Petrobras en Brasil, el caso de La Línea en Guatemala y los escándalos que últimamente han aparecido en Honduras, que han motivado incluso que la OEA decida enviar y establecer una misión para romper la impunidad en ese país. Sin embargo, a la misma vez, el hecho de que aparezcan estos casos y se revelen estos escándalos habla bien de los sistemas que están investigando en estos países y que hacen públicos estos casos. Si usted se fija, en Brasil, un puñado de fiscales, profesionales y valientes y jueces han puesto contra la pared a actores de alto poder económico y político que han incurrido en hechos delictivos. En Guatemala, la CICIG ha podido, con la fiscalía de ese país, llevar a prisión al presidente y la vicepresidenta de la República. Y en Honduras ya hay ministros y altos funcionarios que están siendo investigados, generales recientemente por casos de asesinato incluso, y esto creo que no tiene precedentes y que es una luz de esperanza que en América Latina se están empezando a revelar, investigar y sancionar estos casos, lo que rompe una cadena de impunidad que hemos arrastrado por muchos años. Entonces, para usted vamos hacia adelante en lugar de hacia atrás. La corrupción no es que sea menor, sino que empieza a destaparse y hay quienes quieren ponerle la cara a eso. Yo creo que hay un lado positivo, que es el que haya una reacción del sistema y que estos casos se empiecen a procesar. Vamos a esperar los resultados. El lado negativo es que existe muchísima corrupción en la región todavía. Es lo que en Transparencia Internacional llamamos gran corrupción. Estamos hablando de esquemas ilegales que involucran, como en el caso de Petrobras, miles de millones de dólares. En el caso de La Línea, cientos de millones de dólares. Y en Honduras sabemos también de la magnitud de la corrupción y la violencia en ese país. El problema con la corrupción en nuestra región es que en muchos casos es sistémica, es estructural y está enquistada en la base misma de los estados. Por lo tanto, tenemos que hacer esfuerzos denodados para reformar esas estructuras por un lado y por otro lado evitar la normalización, porque contribuye también al desarrollo de estos altos niveles de corrupción que la ciudadanía de nuestros países haya aceptado como un hecho normal el vivir a través de prácticas corruptas que le aseguran de alguna manera su sobrevivencia, y lo cual también tiene un impacto en la alta tolerancia que tiene América Latina, el ciudadano promedio de América Latina respecto de las autoridades corruptas. Bien, queremos agradecer a José Ugas, el presidente de Transparencia Internacional, por acompañarnos en el informativo de NTN 24.